ustedes verán que aquí el interlocutor pregunta, o más bien comenta, casi en un modo de reproche. Uno va al psicoanalista en la suposición de que quiere sentirse mejor. Y resulta que usted alegremente reduce la realidad al fantasma. Y Miller pregunta, ¿la cura también es un fantasma? Y ahí Lacan contesta de modo muy tranquilo, en un modo de respuesta que a mí me pareció muy interesante, y es haciendo la referencia de la cura como una demanda. Dice, la cura es una demanda que proviene de la voz del sufriente, de aquel que sufre, de su cuerpo y su alma. Yo creo que esta respuesta nosotros podemos tomarla cuando nos pregunten qué es la cura en psicoanálisis, usar esa respuesta porque es muy clara. ¿Qué es la cura? La cura es una demanda, la demanda que parte de una voz, que es la voz de aquel que sufre, de su cuerpo y su alma. Menciona el fantasma aquí el interlocutor cuando le hace la pregunta a Lacan, entonces me parece interesante que demos un pasito atrás para después tomar envión, porque veníamos comentando en nuestro último encuentro que aún con sus matices y sus diferencias, tanto Aristóteles como este zoólogo que Lacan cita, von Westphal, e incluso Heidegger, suponían en alguna medida un cosmos armoniosamente dispuesto, y hacia allí se dirigía la crítica de Lacan, hacia la idea de un cosmos armoniosamente dispuesto, de la concepción de un mundo en el cual, desde esa concepción, lo que se entrevé es la topología de la esfera, a la cual habrá que contraponer otra topología, que es la que introduce Lacan, sobre todo a partir del seminario 9 de la identificación, que es la topología que contempla la comunidad topológica del agujero. Y de hecho, si ustedes recuerdan bien, en el seminario de la identificación, para hablar sobre la constitución subjetiva, para hablar sobre la estructura del sujeto, introduce este objeto topológico, el toro, que justamente contempla dos agujeros. Ese agujero interior que queda rodeado por el toro y ese agujero interior que recorre esta figura. Quizás alguna vez podemos dedicar un encuentro al toro, porque sí, se pueden analizar cuestiones muy interesantes poniendo en correspondencia esta estructura topológica y lo que atañe a lo que estructura al sujeto. Entonces tenemos esta topología de la esfera, que es la idea de un cosmos o un mundo armoniosamente dispuesto, y esta otra topología que contempla los agujeros. Sobre esto quería comentar algo que tuve oportunidad de escuchar hace poquito respecto a la globalización. Y me pareció que podía ilustrarnos a nosotros esta cuestión de la esfera o de aquello que está agujereado. Un comentario político que escuché, alguien refiriéndose a lo que implica la globalización. Y esta persona comentaba que la globalización es un concepto que comienza con el consenso de Washington. Un consenso en el cual ingresan por la puerta derecha los neoliberales y por la puerta izquierda los socialdemócratas. Pero quedan reunidos esas dos perspectivas políticas en un mismo lugar, que es el consenso de Washington, y ahí comienza la globalización, en rigor,
tanto socialdemócratas como neoliberales, tienen un mismo enfoque económico. De hecho, podríamos decir, Lula en Brasil, durante 12 años, más allá de las políticas que estuvieron destinadas a los sectores marginados, en el plano económico fue ortodoxo y aplicó políticas neoliberales, aun cuando su partido provenía de una extracción progresista. Bueno, esta persona comentaba que esa idea de la globalización partía del supuesto de que en este mundo global todos quedamos homogeneizados, como si fuéramos uno y el mismo. Un enfoque que tiende a hacer desaparecer las fronteras. Borrar las identidades nacionales, de alguna manera, porque en realidad sería, toda la patria sería el mundo. Y frente a esta idea de globalización como una esfera homogénea, esta persona contraponía otra figura que era el poliedro. Aunque el poliedro es esta figura redondeada, donde hay caras que son pentágonos, caras que tienen límites unas con las otras, y que van formando este objeto que también es redondeado, con lo cual la idea era, la globalización no se puede negar, llegó para quedarse. Es algo evidente que está funcionando. Pero quizás esta idea de un poliedro no niega la idea de globalización, pero mantiene la idea de la identidad nacional, la de cada patria, la de cada territorio. Y me parece que para nosotros ese concepto es muy importante, ya para nosotros en Argentina, para Liliana en Colombia, porque nosotros trabajamos con el lenguaje, y el lenguaje está anudado con la identidad de cada lugar, con la tradición, con la cultura, con el linaje, con eso que constituye al sujeto y su relación con el cuerpo, con la imagen del cuerpo, dónde se sitúa. Me pareció interesante esa perspectiva y la puse en consonancia con esta crítica que hace Lacan justamente a la esfera como algo que homogeneiza y desconoce las diferencias, y las diferencias representadas por los agujeros, porque cada identidad nacional tiene sus agujeros. Bien, esto se encuentra en correspondencia con lo que Lacan enfatiza, y ustedes lo habrán notado, enfatiza de manera casi apasionada cómo la introducción del inconsciente implica un déficit en el ser, una disarmonía. Lo hemos escuchado decir disarmonía, disarmonía. Una disarmonía entre el pensamiento y el mundo, destacando además que el saber inconsciente, porque el inconsciente tiene un saber, sin ninguna duda, hay una lógica puesta en juego, este saber del inconsciente revela un desarreglo fundamental para nosotros los vivientes, para los mortales. El inconsciente revela una radical inadecuación. O sea, el inconsciente fundamentalmente es inadaptado. Esto también tiene resonancias para nosotros, que somos testigos de la llegada, de la presencia de otros abordajes que batallan para que haya adaptación, adecuación, contra viento y marea. Y nosotros sabemos bien que estamos viéndonos en el consultorio con la inadaptación, con la inadecuación, con los desarreglos fundamentales. Estamos confrontados a esos y no es algo que se pueda, digamos, arreglar ligera ni alegremente, como dijera en su pregunta el interrogador. Por eso me parecía importante que partamos un poquito del final del segmento anterior, porque en este nuevo fragmento
que vamos a empezar a analizar, está la alusión al fantasma. Justamente Lacan venía refiriéndose a su desacuerdo con Aristóteles. Yo esta vez estoy en desacuerdo con el filósofo, estoy en desacuerdo con Aristóteles. Evidentemente cada uno elige con quién estar en desacuerdo, ¿no? Uno puede estar en desacuerdo con la pareja, con el plomero, Lacan elige estar en desacuerdo nada más y nada menos que con Aristóteles. Lacan venía refiriéndose justamente a este desacuerdo por lo que él consideraba ese mito aristotélico de una complacencia entre el alma y el pensamiento, el alma siendo un reflejo del pensamiento, el pensamiento siendo un reflejo del alma, y una complacencia que sería conforme a ese mundo umbel, a ese mundo circundante, a ese mundo circundante, donde el alma no sería más que un lugar donde ese mundo se refleja. Toda una toma de posición respecto a lo que implica el conocimiento. El alma reflejando el mundo, y el pensamiento también haciéndose eco de ese reflejo. Y acá Lacan dice, contradigo al filósofo y digo que ese mundo no es más que un fantasma. ¿No? Y un fantasma que se sostiene en cierto tipo de pensamiento. Y aquí, sin decirlo con todas las letras, por supuesto, cuando dice un cierto tipo de pensamiento, nosotros entendemos que se está refiriendo al pensamiento inconsciente. Este fantasma sostenido en un tipo de pensamiento inconsciente. Y permítame que haga una traspolación ahí de realidad a mundo, que me sitúe especialmente en esta palabra mundo, porque encontré una referencia casi contemporánea a nuestra visita a televisión, que es en el 74, en una conferencia de prensa del mismo año, una conferencia de prensa que ofrece Lacan en Roma, que es un espacio bastante particular en la obra lacaniana, una conferencia de prensa. Hay algunos antecedentes de alguna entrevista que le habían hecho en Bélgica, hay un libro que hizo un italiano llamado Paolo Caruso, que le hizo entrevistas a Lacan, a Foucault y a Lévi-Strauss, también al modo de entrevista. Bueno, esta es una conferencia de prensa, lo cual es interesante porque nos permite ser testigos de lo que responde Lacan en caliente frente a preguntas de periodistas que tienen alguna idea de lo que está haciendo Lacan, pero que no son avesados en la práctica del psicoanálisis. Con lo cual, más interesante todavía las respuestas de Lacan a las preguntas de los periodistas. Y ahí, lo que señala Lacan en esa conferencia de prensa es que el psicoanálisis se ocupa especialmente de lo que no anda. Y ahí recuerda esa formulación freudiana respecto a las profesiones imposibles, que ustedes recordarán también, educar, gobernar, analizar. Dice, de estas tres profesiones imposibles, la más imposible de todas es el análisis, analizar. ¿Por qué es la más imposible? Porque justamente se ocupa de lo que no anda. Y para llamarlo con otro nombre, se ocupa de lo real. Analizar se ocupa de lo real. Y ahí señala, la diferencia entre lo que anda y no anda es que lo que anda es el mundo, dice él, pero el mundo anda en función del mundo. El mundo gira y no deja de ser el mundo en su función de mundo. Es lo que anda. Y agrega, hay cosas que solo los imbéciles creen. Los imbéciles creen que están en el mundo. Claro, los imbéciles creen que están en el mundo, uno lo traduce, creen que están
ahí donde las cosas andan. Y noten que hay una correspondencia entre esta frase un poco dura, los imbéciles creen estar en el mundo, y aquel concepto que Lacan tomaba tempranamente de von Westphal, que comentamos la vez anterior, respecto al Umwelt y a la imposibilidad de tener un acceso al mundo, porque uno está en contacto con su mundo circundante y ahí se produce una cierta indiferenciación entre el individuo y su medio circundante. Lacan va más allá en esta conferencia, dice, hay cosas que hacen que el mundo sea inmundo. Inmundo. Y de eso se ocupan los analistas. Y es por este motivo que los analistas se enfrentan mucho más a lo real que los científicos. Porque justamente se ocupan solo de eso, de lo que no anda, de lo real. Los analistas están más forzados a padecer eso que no anda, porque se ocupan solo de eso. Cuando nosotros nos referimos a la realidad o al mundo, desde el psicoanálisis, no podemos dejar de pensar en un montaje escénico. Y en un montaje escénico en el cual la realidad habla. Y sobre esta temática de la escena y el montaje, tenemos una interesante indicación de Lacan en la clase 3 del Seminario de la Angustia, donde se refiere a la dimensión de la escena y su delimitación, refiriéndose a la escena desde el lugar del espectador, por supuesto, y qué se puede situar desde allí, en esta escena y su delimitación, qué se puede situar allí como el lugar del mundo o el lugar del cosmos. Y ahí hace una precisión muy interesante que está en línea con lo que venimos conversando, y es que ante nuestros ojos se figura esa distinción radical del lugar donde las cosas acuden a decirse. La expresión no es mía, es de Lacan. Las cosas del mundo acuden a decirse. Está en consonancia con lo que decíamos, bueno, la realidad habla. Cuando llega a la escena, habla. Y se ponen en escena esas cosas del mundo que acuden a decirse según las leyes del significante. Y agrega allí, 10 años antes de televisión, 12 años antes de televisión, las cosas acuden a decirse según las leyes del significante que de ninguna manera podemos considerar homogéneas a las leyes del mundo. Ahí tenemos nuevamente, el mundo anda, gira en sus leyes del mundo, pero tenemos otro campo, que es donde las cosas no andan, que es el campo que está determinado por las leyes del significante. El otro día estaba viendo una afirmación de alguien que estaba en la estación espacial, que está orbitando la Tierra, y había filmado este cometa que está pasando cerca de la Tierra, una filmación de 10 minutos en alta resolución. Yo miraba esas imágenes y decía, claro, pensaba en esto, ¿no? Claro, el mundo gira, anda, en sus propias leyes, que no son las leyes del significante, sin ninguna duda, eso anda. En esta formulación, digamos, de la falta de homogeneidad entre las leyes del mundo y las del significante, nuevamente ustedes verán que se reafirma la idea que no estamos en el mundo. Y en esta concepción lacaniana, en la que todas las cosas del mundo acuden a decirse, si es que acuden, es para decirse, sostiene Lacan que hay un primer tiempo. Y aclara, sin saber todavía qué queremos decir con primer tiempo, porque ahí, bueno, esta advertencia yo creo que está puesta al servicio de que pensemos que se trata quizás de un tiempo lógico, no de un tiempo cronológico. El primer tiempo, sin saber qué quiere decir primer tiempo, hay el mundo. Y lo dice
de este modo taxativo. Il y a le monde, ¿no? Hay el mundo. Segundo tiempo, la escena sobre la cual hacemos montar ese mundo. Y eso es la dimensión de la historia. La historia tiene siempre este carácter de puesta en escena, nos señala Lacan. Y me parece importante acá hacer una nota a pie de página para recordar algo que ustedes seguramente saben, y es que Freud, cuando introduce el inconsciente a propósito del sueño, lo introduce precisamente como un lugar que él llama Ein anderer Schauplatz, la otra escena. Entonces, desde un principio, desde la entrada en juego del inconsciente, en la teoría freudiana, el término y la función de escena se introducen como esencial. Podríamos incluso hablar muchísimo sobre la importancia de la figurabilidad en el sueño. Todas las cuestiones que plantea Freud respecto a la importancia de ese trabajo para hacer algo figurable. Ahí tenemos el montaje escénico. Entonces, primer tiempo, hay el mundo. Segundo tiempo, la escena sobre la cual hacemos montar ese mundo. Tercer tiempo, ¿a dónde recurre Lacan para ilustrarnos el tercer tiempo? A Hamlet. Y especialmente a un pasaje de Hamlet, que es aquel en el cual la troupe de actores llega al castillo. Y Hamlet le pide a estos actores que representen para la corte esa escena que supone él representará el asesinato de su padre a manos del tío. No sé si ustedes habrán tenido oportunidad de ver Hamlet alguna vez, en vivo, ¿no? Y en presencia. Siempre es una experiencia ver Hamlet en el teatro. Y justamente esta escena en la cual se monta una escena sobre la escena, que es la troupe de actores representando algo sobre la escena, no deja de producir cierta extrañeza en el espectador. Y además, en la obra misma, es curioso porque en este pasaje de Hamlet, si Hamlet anda perturbado en toda la obra, en este momento especial de la obra, más perturbado aún, agitado. Pasa algo raro ahí, en esta escena sobre la escena. Bueno, eso es lo que elige Lacan para ilustrarnos la escena sobre la escena. Yo les bajo esa escena sobre la escena, ese discurso a la calle del consultorio nuestro. Y les digo cómo lo pienso. Recibimos una persona en consulta, preocupada por algo, angustiada, ¿no? La voz del sufriente, que sufre por algo de su cuerpo o su alma. O una familia que viene a consultarnos por algo que les preocupa en esa escena familiar con respecto a un niño o una niña. Cuando se sienta la persona o se sienta la familia en nuestro consultorio, ya no es la preocupación de la persona o la preocupación de la familia, es lo que nos cuentan sobre esa preocupación. Ahí está la escena. En esta circunstancia en la cual alguien toma la palabra para contar lo que le pasa, ya no es lo que le pasa, es lo que cuenta sobre lo que le pasa. Ahí está la escena. Y nosotros, lo que estamos ofreciendo allí, al modo de la troupe de actores de Hamlet, es la escena sobre la escena. Es un montaje escénico donde esa escena se suba a otra escena. Y de hecho, nuestra esperanza es que se manifieste la otra escena, sin ninguna duda. Entonces, me parece que este tercer tiempo, ilustrado por Hamlet, ilustra nuestro dispositivo y la función que nosotros pasamos a tener allí en este dispositivo,
del cual formamos parte del concepto de esa otra escena, sin ninguna duda, pero me parecía interesante que no dejáramos de anudar esto que parece alejado de la práctica clínica para decir, no, en realidad la escena sobre la escena tiene que ver con nuestra oferta, con la oferta que nosotros disponemos allí en este montaje escénico que es el de nuestro consultorio. Entonces, esto en todo caso de la escena sobre la escena, también nos permite recordar nuevamente que no tenemos modo de escapar de una existencia que no esté concatenada necesariamente por las leyes del significante. Insisto, esto nos ilustra que no hay modo de escapar de esta existencia en tanto está concatenada por las leyes del significante. A propósito de algo que estamos trabajando con otro grupo sobre el Edipo, en el libro Conversaciones con Jorge Fuckelman, el coro en Edipo en Colono, en algún momento dice, solo el no haber nacido vence todo logos. Miren qué interesante esa frase. Únicamente el no haber nacido vencería todo logos. Cambien la palabra logos por determinación significante y estamos ahí. Únicamente el no haber nacido, una imposibilidad, algo que no está dentro de nuestros resortes como mortales. Y les hago una nota a pie de página también acá porque leí una noticia que me llamó mucho la atención sobre no haber nacido. Al parecer hay una práctica que se está imponiendo en algunos países desarrollados, en este caso lo que leí es de Estados Unidos. Prepárense para escuchar algo que no es agradable. Es la planificación de embarazos destinados al aborto. Planificación de embarazo cuyo objetivo es abortar. De hecho, citaban en esta nota un muchachito que decía, con mi novia ya vamos por el 7º aborto. Se llama rizado esa práctica, rizado con Z. Ustedes preguntarán, ¿por qué? ¿Para qué? Bueno, hay mercado para ese producto. Laboratorios que han puesto en valor ese producto, el del aborto, para distintos fines. Investigación, producción de agentes biológicos, químicos, terapéuticos. Pero, bueno, me acordé del no haber nacido en el mercado. El no haber nacido puesto en el mercado, ¿no? Y, bueno, y también me hizo pensar en los efectos de la ciencia. Quiero decir, tenemos un aspecto de la ciencia que va hacia el progreso, hacia la vanguardia, hacia mejorar la calidad de vida, de la salud de las personas, pero que genera efectos que van hacia la barbarie, hacia una dimensión en la cual uno podría decir, la reflexión ética te la debo, respecto a habilitar ciertas prácticas. Lo cual también nos hace preguntar qué peligro hay en empoderar a la ciencia. Es una temática a debatir en esta situación nuestra también actual. Si empoderamos a la ciencia y no tenemos en cuenta otros aspectos, ¿no?, que tienen que ver con lo social, con lo psicológico, incluso con lo religioso, bueno, nos deja un interrogante. Si ponemos a la ciencia en el lugar de tomar decisiones, quizás en lugares donde correspondería que entren otras disciplinas también a opinar. Lo dejo para el debate de la segunda parte.
Pero bueno, volvamos a nuestra determinación significante. Y esta determinación que está en correspondencia con ese saber del inconsciente que permite, de alguna manera, anoticiarnos lo inadecuado, como decíamos hace un ratito. No es un saber, uno podría decir, el saber del inconsciente no es un saber que permita la supervivencia del ser hablante. No parece estar al servicio de la supervivencia, en tanto es inadaptado, en tanto es inadecuado. Y fíjense qué interesante, porque tan inadecuado es que nosotros venimos de comentar la vez pasada de cómo este saber inconsciente es tan pregnante que incluso enferma a los animales domésticos. Los pichichos, los gatitos, bueno, los animales que están allí, en el entorno humano, en contacto con el saber del inconsciente, inevitablemente, con el saber inconsciente que portan los seres hablantes, incluso son animales, ven alterado su saber instintivo, perturbado. Lacan lo dice, están enfermos del humano, en alguna medida. Por eso, Lacan, para salir de este lugar de los animales domésticos que están desarreglados de alguna manera, incluso ellos, ¿se acuerdan cuando decía, los animales domésticos son recorridos por ciertos sismos, ¿no? Sismos que se pueden poner en correspondencia con el inconsciente? Bueno, cuando Lacan habla del instinto, llamativamente, del saber instintivo, justamente, ¿a dónde va a buscar la referencia? A los insectos. Y así como les dije que era sorprendente descubrir cuántas referencias a los animales hay en la obra lacaniana, ustedes se sorprenderían de descubrir de cuántas referencias hay respecto de los insectos en la obra lacaniana. ¿Por qué? Bueno, porque justamente los insectos, uno podría decir que son los que están más alejados de esta dimensión de los seres parlantes, que están afectados por el saber del inconsciente. Entonces, es ahí donde va a buscar Lacan a veces algunas referencias, y en este instinto que parece que porta un saber bastante preciso, noten ustedes, no muy lejos de el tiempo de televisión, en el seminario real simbólico imaginario, Lacan señalan nuevamente que el significante hace agujero. ¿No? Significante hace agujero. Y esto se impone en nuestra práctica. Y de hecho, ustedes estarán de acuerdo que en nuestra práctica se impone que el significante hace agujero. No hay ninguna duda de esto. Tenemos testimonio permanente. En principio porque nosotros mismos estamos agujereados en esa práctica. Es decir, el significante hace agujero. Con lo cual, dice Lacan, fíjense que tardíamente, porque estamos hablando del año 75, 76, dice, bueno, el significante hace agujero, lo cual, dice, esto no tiene que ver con una referencia al instinto. Y ahí menciona a un famoso entomólogo de fines del siglo XIX, principios del XX, un tal Jean-Henri Fabre. Les voy a mostrar una fotito de Fabre para que lo vean, es muy simpático. Un entomólogo y poeta. Se dedicaba a los bichos, a los insectos y a la poesía. Lo llamaban el poeta del microscopio. Bien, aquí está Fabre. ¿Ven? Ahí está con una especie de lupa gigante, muy abocado, viejito ya, examinando sus bichitos. Ese es Fabre. Bueno,
¿Por qué les comentaba sobre Fabre? Porque justamente parece que este entomólogo escribió una obra en 9 tomos que se llama Souvenir entomologique, recuerdos entomológicos, con una prosa así muy interesante, e influyó en artistas intelectuales, en Lacan mismo, Buñuel, Dalí, Lacan, gente influidas por la obra de este entomólogo que describía los insectos. De hecho, les cuento una infidencia. Me dio tanta curiosidad que busqué a ver si había algún libro en Buenos Aires. Bueno, y encontré un libro en Mercado Libre de Fabre que se llama, está en francés, El mundo maravilloso de los animales, de una edición de 1920. Los 9 tomos de Fabre están en Buenos Aires. Y en manos de coleccionistas están a la venta, salen 50.000 pesos. Miren qué interesante. Bueno, Fabre. Fabre muestra en sus páginas. Ah, una cosita, fíjense, en este libro que yo encontré, que se llama El mundo maravilloso de los insectos, hay un capítulo dedicado a la mantis religiosa. Acá hay gato encerrado. Evidentemente Lacan leyó este capítulo de la mantis religiosa, que después reaparece en uno de sus seminarios, en una especie de fábula que él comenta. Y digo, interesante señalar esto, porque fíjense hasta qué punto el interés de Lacan respecto a cómo se construye la realidad, a cómo es la relación entre el individuo y su medio, que también se encargó de leer cuestiones de la entomología de los insectos. No deja de ser interesante, ¿no? O sea, ese interés para ir a ver cómo se construye el saber instintivo, que no deja de ser enigmático, porque ustedes habrán escuchado en el primer segmento que Lacan dice, parece que estos animales tienen un saber al cual le llamamos instinto. E inmediatamente agrega, nosotros lo llamamos instinto, pero no sabemos de qué se trata en realidad. Sigue habiendo algo enigmático en el mundo animal respecto a ese saber. Pues entonces decía, Fabre muestra en sus páginas cómo una garrapata, una araña, un escarabajo, se orientan por un saber muy preciso que le permite su supervivencia. Y Lacan piensa en el insecto y piensa en las personas y dice, ¿qué tendrá que ver ese saber tan preciso con las personas si la evidencia que tenemos en el consultorio es que las personas no ven más allá de sus narices? Entonces, ¿de qué saber del insecto me vienen a hablar? Y ojo, esto que yo les digo que puede parecer de primer año de psicología, ojo, porque tenemos abordajes en este momento que se proponen como la avanzada, donde están proponiendo que las personas tienen un saber parecido a los insectos, ¿no? Que pueden guiarse por cierta precisión, adaptación, adecuación, y solamente se trata de reeducarlos. Y no solamente acá, digo, en países desarrollados. Uno piensa que en Francia florece el psicoanálisis. Minga. En Francia florecen las teorías cognitivo-conductuales en este momento. Tan cartesianos como son los franceses, obviamente. Tan justamente influenciados por esa doctrina cartesiana que impregna toda la educación en Francia. Entonces Lacan dice, bueno, evidentemente, al contrario de lo que pasa con los insectos, dice, el lenguaje en nosotros los mortales cava un agujero. Y noten que hay esta alusión que hace hacia el final del segmento anterior respecto del alma, que es algo que me ha quedado pendiente comentar la vez pasada, y Lacan la pone casi en correspondencia con el fantasma. Dice, bueno, en realidad, dice, ¿por qué deberíamos escandalizarnos si nos vienen a decir que hay alma? Sí, sí, quizás hay alma, ¿por qué no?
Y si es así, si el alma existe, ¿de qué se trata? Bueno, se trata de eso que nos permite a nosotros hacer tolerable lo intolerable del mejor modo posible. Se trata de eso que funciona como pantalla, como barrera en esta radical inadecuación que tenemos respecto del mundo. Entonces ahí Lacan en realidad pone en correspondencia al alma con el fantasma. Hay un anudamiento ahí entre alma y fantasma. Justamente yo recordaba al principio la pregunta, pero escúcheme, ¿la cura también es un fantasma? Bueno, y ahí vamos entonces con pasitos de bebé a este nuevo episodio nuestro de Lacan TV. Porque le decía que Lacan responde de manera muy tranquila, sí, la cura es esa demanda que parte o que proviene de la voz del sufriente, que sufre de su alma o su cuerpo, y dice, ¿y qué es lo asombroso? Que para eso siempre ha habido una respuesta. Y agrega, incluso antes que se descubriera el inconsciente, ¿cómo era antes? Y Lacan se responde, era parecido. Y acá lo que llama la atención, a mí me llamó la atención particularmente, es que Lacan no avanza sobre lo que es la cura analítica, sino que hace una mención a la medicina antigua. Y uno lamenta que el interlocutor no haya avanzado sobre esa cuestión que Lacan deja solamente señalada. Pero por suerte encontramos una intervención de Lacan en una mesa redonda, organizada por el Colegio Médico en el año 66 en la Salpêtrière, una mesa redonda en la cual participa Lacan, y en la que Lacan justamente se refiere a esta medicina antigua que siempre daba en el blanco con las palabras. Aquí hay como una anticipación de lo que luego aparece de manera más sucinta en televisión. ¿A qué se refiere Lacan? Es algo que nos va a dar para el debate en la segunda parte, creo. Porque se refiere a ese rápido cambio que se estaba produciendo en la función y en el personaje del médico. Interesante advertir que se refiere al personaje del médico, como un elemento importante de la función, el personaje. Y dice que en el curso de la historia de la medicina, ese personaje del médico había mantenido una gran constancia a sus atributos. Pero resulta que ya hacía tiempo que eso había empezado a cambiar, que esa constancia en los atributos había empezado a quedar afectada. Y lo que señala respecto de la práctica de la antigua medicina, del médico antiguo, es que esa práctica tenía un acompañamiento doctrinario, no científico. Doctrinario. ¿Qué podemos entender aquí como doctrina? Bueno, si ustedes le preguntan a un peronista qué es la doctrina, le dirá, son los principios y valores permanentes, los que se sostienen a través del tiempo y no quedan alterados. Esa doctrina puede estar viva, puede adaptarse, pero hay ciertos principios y valores que no mutan. Entonces, acá Lacan dice, la doctrina médica en el curso de la historia mantenía sus principios y valores. Y era esencialmente doctrinaria, no científica. E incluso cuando la doctrina invocaba la ciencia, que era cada tanto, la invocaba, pero por eso no se volvía más científica. La doctrina seguía siendo la doctrina médica. Y el médico era el gran médico, una persona de prestigio y de autoridad. Y acá los que somos más contemporáneos con la edad,
recordaremos en nuestra infancia al médico. Yo al menos lo recuerdo. Ustedes saben que yo vivía en un pueblo. La verdad que el médico, nosotros cada tanto lo veíamos, pero cuando aparecía, aparecía. Estaba la presencia del médico en la casa a veces, un par de veces. O íbamos al consultorio. Cobertura médica, obra social, no existía. Pero estaba el médico, el personaje que tenía estos atributos, que conocía a la familia, que hablaba, escuchaba. Y generalmente decía, esperemos a ver cómo se desarrolla esto. Bueno, digo porque nosotros quizás tenemos un recuerdo todavía de este personaje y sus atributos, ¿no? Por lo menos yo recuerdo, década del 60, tengo un recuerdo de este personaje que se va desvaneciendo con el tiempo. La medicina entra en su fase científica y ahí algo cambia. Y algo cambia porque surge un mundo que en lo sucesivo exige condicionamientos necesarios en la vida de todos, y esto en la medida que la ciencia empieza a tener tal presencia en el mundo y en nuestro mundo cotidiano, tal presencia que nosotros no podemos dejar de estar expuestos a los efectos de la ciencia. Entonces, el médico, va comentando Lacan, ya no el antiguo sino el moderno, se encuentra enfrentado con problemas nuevos. Y esto en la medida que se le comienza a exigir a ese médico que sirva ya no tanto a la demanda de sus pacientes, sino a las demandas que provienen del mundo científico. Claro, el médico comienza a estar dotado por ese mundo científico de nuevos poderes de investigación, de búsqueda. Y eso mismo, según dice Lacan, lo estoy citando, esa misma provisión de atributos del mundo científico ya son otros atributos, son los del mundo científico, ya no son los de la tradición doctrinaria. No son la tradición doctrinaria, son los del nuevo mundo científico. Esa provisión de nuevos poderes va acompañado de un empobrecimiento del personaje, que pasa a ser uno más de un equipo, sin jerarquías, donde es uno más de un equipo de, entre comillas, científicos, porque bien sabemos que la medicina tiene mucho de ciencia conjetural, y la prueba la tenemos a la vista. No hace falta ir muy lejos en este momento. Entonces, es muy interesante esta indicación de Lacan respecto a la medicina porque subraya cómo desde un campo exterior a su función, principalmente desde la organización industrial, al médico se le proporcionan los medios, por supuesto, pero al mismo tiempo se le obliga a que responda a ciertas preguntas que tienen que ver con la estadística, con escalas, con datos cuantitativos. Esa misma organización industrial que lo empodera respecto a ciertos recursos de investigación, le exige que responda. Y entonces ahí tenemos al médico respondiendo a la demanda del complejo industrial y científico, tecnológico científico. Entonces ahí se armó un lío bárbaro. Ya no es el médico que ustedes recuerdan de su infancia. Estaba respondiendo a la demanda de la voz del sufriente. Tenemos al médico teniendo que responder casi con el mismo énfasis de respuesta, incluso más, a ese mundo científico que le exige que responda. Miren, les cuento una anécdota. Yo tengo una persona conocida que una médica que vive en Boston, trabaja en el hospital universitario de Harvard. Me ha contado de primera mano, en una visita acá en Argentina, cómo a los médicos
de ese hospital de Harvard, un personaje que es un gerente contable, lo cita una vez por mes para sentarlos en su escritorio, se hace un protocolo, y ahí hacen las cuentas de cuánto le costó al hospital la presencia del médico y lo que hizo, y cuántas ganancias el médico obtuvo con su labor. Y de esa diferencia hablan todos los meses. Fíjense si allí no hay una demanda. Desde otro lugar que es exterior a la función, de lo que fuera el personaje y la función del médico. Esto viene a cuento de lo que Lacan va señalando, justamente respecto a este médico moderno que no tiene, o sea, no tiene más remedio que responder no solo a su función de fisiologista, sino también al llamado del mundo científico. Un mundo científico que vuelca entre sus manos número infinito de productos y agentes terapéuticos nuevos, químicos, biológicos, incluso agentes terapéuticos que se colocan a disposición del público. Esto lo sabemos. ¿Por qué el éxito de Farmacia de los últimos 10, 15 años o 20? ¿Se ha convertido en un lugar de paseo Farmacia o no? La farmacia pasó a ser un shopping en sí mismo, y la gente va alegremente a comprar las medicaciones que son, por supuesto, de venta libre, pero no, nadie se limita, ninguno de nosotros nos limitamos para ir. Esos agentes están a disposición de este público que somos nosotros, que también exigimos buena salud. Exigimos buena salud. Hay algo que se ha modificado respecto a nuestra relación con la salud. Hay un artículo de un tal Iván Illich, que en algún momento se los voy a pasar, que es del 70, donde él dice que hay una exigencia de la vida moderna respecto a la buena salud. Una exigencia. Y que por otro lado, él dice en ese artículo que la medicina, en correspondencia con lo que comenta Lacan, la medicina moderna no solo cura, enferma. Ha dejado de ser solamente un efector de salud para ser un efector de patología. De hecho, les cuento una anécdota. Año 90, estábamos con Fuckelman en un grupo de estudio y sale el tema de las autoinmunes, las enfermedades autoinmunes, las enfermedades para las cuales la medicina no tiene respuesta. Un agujero para el saber médico, así como era la histeria en la salpêtrière, las autoinmunes son un enigma. Y estábamos hablando sobre todo de las colagenopatías. Y Fuckelman dice, y en verdad, a mí me parece que las colagenopatías son un efecto del déficit en la reflexión ética de la medicina. Entonces nos quedamos mirando y ¿cómo? No entendimos inmediatamente qué estaba queriendo decir. Después, con el tiempo, se resignificó esa reflexión de cómo las autoinmunes podían ser efectivamente un efecto no deseado, por supuesto, de ese déficit que hay en la reflexión ética de esta medicina que está impregnada por este mundo científico que exige respuestas y que tiene como efectos quizás colaterales la aparición de otras enfermedades, justamente por esa falta de reflexión ética sobre estos avances científicos. Bueno, voy terminando ya. Podemos decir, de la mano de Lacan en la Salpêtrière, justamente en esta mesa redonda con sus colegas médicos. Y Lacan señala, en la medida que esta relación del médico con la salud se ha modificado de la mano de ese poder de la ciencia que se ha generalizado, ahí puede advertirse, dice Lacan, la originalidad de esta dimensión que se llama demanda. Y agrega,
En la demanda de la persona, acá no lo dice así, dice del paciente, vamos a decir, la demanda de esta voz del sufriente, ahí está la posibilidad de supervivencia de la posición propiamente médica. O sea, en la atención de esa demanda, que proviene de la voz del que sufre, dice Lacan allí, ahí está la oportunidad para que sobreviva la posición esencialmente médica. Y agrega un elogio a Freud, porque dice, así como Freud inventó anticipadamente la teoría del fascismo, antes que el fascismo apareciera, así es como Freud dice, con la praxis del psicoanálisis se anticipó a lo que ya estaba declinando, que era la función del médico y su personaje. Esa función del médico y su personaje es la que estaba atenta a esta demanda de cura. Entonces, ahí me parece muy interesante lo que señala Lacan. Bueno, la invención de Freud, del psicoanálisis como praxis, es un modo de rescatar esa función que existía desde antes en la tradición doctrinaria médica. Es un rescate justo a tiempo lo rescata, no le tira el salvavidas en ese momento en el cual se estaba transformando ya este personaje y esta función lentamente de la mano del empoderamiento del mundo científico.